Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy os voy a enseñar a hacer unos gnomos navideños fácil y rápido y sin saber coser. Y no te olvides de suscribirte al canal para no perderte esta y muchas otras ideas. Para comenzar vamos a necesitar dos tipos de tela diferentes y un trozo de cartón en el que vamos a dibujar un círculo, bien con un plato, un bol o cualquier cosa que tengáis a mano pero que sea redonda. Para que os sirva de guía os diré que este círculo medía 17 centímetros. Una vez que lo hemos dibujado en nuestra tela, lo vamos a recortar. A continuación lo que vamos a hacer es cortar un rectángulo de 23 centímetros de alto y unos 60 de largo. Pondremos el círculo del derecho y por todo el perímetro aplicaremos silicona. Ahora, a continuación, vamos a ir pegando el rectángulo que hemos cortado alrededor de todo el perímetro. Debemos pegar las dos piezas de tela por el mismo lado. De esta forma, cuando le demos la vuelta, todas las costuras quedarán en el interior. Recordad que es importante que toda nuestra pieza rectangular pueda dar la vuelta a todo el perímetro del círculo. De esta manera solo nos quedará la parte vertical a la que le aplicaremos silicona y también pegaremos. Le vamos a dar la vuelta y lo vamos a rellenar con fibra. Si no tenéis fibra en casa, podéis utilizar algodón u otros trapos viejos que no os sirvan, pero eso sí, que quede bastante relleno. Ahora, con un trocito de cuerda, vamos a atar la parte superior y hacer una lazada. Ahora os voy a enseñar cómo vamos a hacer las extremidades del gnomo. Para las piernas vamos a recortar dos rectángulos de 10 centímetros de ancho por 23 de largo. Le vamos a aplicar silicona en el borde y lo vamos a doblar justo por la mitad. Le daremos la vuelta para ponerlo del derecho y que la costura quede en el interior y cerraremos uno de los extremos con un poquito de silicona. Por el otro extremo vamos a ir rellenando poco a poco con la misma fibra que hemos puesto en el interior. Ahora vamos a hacer los brazos. También vamos a cortar dos rectángulos de 6 centímetros de ancho por 11 de largo. Aplicaremos silicona en un extremo, doblaremos por la mitad y con mucho cuidado vamos a ir dándole la vuelta para que la costura quede en el interior. Vamos a cerrar por un extremo y a rellenar con fibra. Ya tenemos hechos nuestros dos brazos y nuestras dos piernas. Y nos queda ponerle unas manoplas y unos zapatos. Para hacer estas piezas elegí una tela de otro color y la puse doblada por la mitad. Dibujé el perímetro de mi manopla y a continuación la recorté. Al tener la tela doble me salen dos piezas por cada manopla y dos piezas por cada zapato. Aplicaremos silicona por todo el borde para ir pegando cada pieza. Debéis tener cuidado de poner la silicona muy en el borde y en pequeña cantidad para que luego no pierda la forma al darle la vuelta. Para hacer las manoplas y los zapatos también podríais utilizar una tela de fieltro. Una vez que le hemos dado la vuelta, vamos a rellenar también con un poquito de fibra para que quede así. El proceso para hacer nuestros patucos es exactamente igual. Uniremos dos piezas por el borde aplicando un poquito de silicona. Le daremos la vuelta y rellenaremos el interior con fibra. Uniremos la manopla al extremo del brazo con silicona. Con los zapatos haremos el proceso exactamente igual. Pondremos silicona en el extremo que queda abierto e introduciremos el zapato. Para que esta zona quede mucho más bonita, he puesto una tira de silicona y un poquito de tela de borreguito. Ahora lo que vamos a hacer es unir nuestras extremidades al cuerpo que hemos hecho en primer lugar. Un brazo a cada lado con un poquito de silicona y a continuación vamos a poner las piernas en la parte inferior. Con un punzón he abierto un poquito el extremo, he introducido la pierna adentro y le pondré una gotita de silicona para sujetar y que no se caiga. Una vez que tenemos nuestros brazos y nuestras piernas colocadas, vamos a hacerle una barba. Yo he utilizado el pelo de un cuello antiguo de un abrigo. Recorté un trozo y con un poco de silicona lo he pegado al cuerpo. Este tipo de barbas también se pueden hacer con lana o se pueden comprar hechas. Como nariz para mi gnomo he utilizado una bolita que he hecho con fibra y la he recubierto con un trozo de media. A continuación vamos a hacer el gorro. Vamos a doblar una tela por la mitad y vamos a hacerle en la parte inferior una forma semicircular para que quede esta forma de cono. Aplicaremos silicona por todo el borde para pegar la parte que queda abierta
De esta manera nuestro cono quedará totalmente cerrado de forma vertical y ahora lo que vamos a hacer es aplicar un poquito de silicona en la parte inferior para hacer un dobladillo. Le daremos la vuelta para dejarlo del derecho y que las costuras queden en el interior. Ahora rellena con abundante fibra y coloca un alambre dentro. De esta manera podremos doblar la parte superior. Colocaremos el gorro sobre nuestro gnomo y para sujetarlo iremos aplicando silicona en distintas partes por todo alrededor. Y ahora solo nos queda añadirle algunos detalles decorativos. Por ejemplo, yo he añadido este arbolito en la parte frontal y un pompón en el extremo del gorro. Pues ya tenemos nuestros gnomos terminados. ¿Qué os parece? Pues mirad, he hecho estos 3. Para hacer la gnoma solo tenéis que dividir la barba en 2 partes y atarlo con unas cuerdas como si fueran unas coletas. Espero que os haya gustado y os animo a que os suscribáis al canal y activéis la campanita para que os avise del próximo vídeo. Y también me podéis encontrar en el resto de mis redes sociales que os dejo por aquí arriba. Si os ha gustado, por favor, regálame un like y déjamelo en comentarios para que pueda leer lo que te ha parecido. Nos vemos en el siguiente vídeo.